¿Y si la fórmula matemática más famosa de las finanzas, la que mueve billones de dólares cada día, tuviera un punto ciego fundamental? Una fórmula que entiende de números, pero no de pánico, ni de la euforia irracional de los inversores. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un artículo científico que se atreve a retocar esa legendaria ecuación. Se titula Generalized Measure Black-Scholes Equation Towards Option Self-Similar Pricing, de Nitha Riane y Claire David. Y ojo, que no es un retoque menor, ¿eh? Es un intento de darle a la fórmula una especie de conciencia del estado de ánimo del mercado. Nuestra misión es justo esa: entender cómo proponen incorporar el factor humano, la percepción, la confianza, la duda, en el frío cálculo del precio de las opciones financieras. Vamos a desgranar si este nuevo enfoque es una simple curiosidad académica, o si de verdad podría ser una evolución que nos ayude a entender por qué los mercados, a veces, simplemente se vuelven locos. Es la pregunta del millón. Y para empezar a responderla, hay que entender al gigante al que se enfrentan. El modelo de Black-Scholes no es una fórmula cualquiera. Fue un cambio de paradigma total en los años 70. Totalmente. Antes de Black-Scholes, ponerle precio a una opción era casi, un arte oscuro, una cuestión de pura intuición. Ellos le dieron un lenguaje común, un método replicable para valorar el riesgo. Fue una de las aplicaciones más espectaculares de las matemáticas a la economía. Y hay de un marco teórico a todo un mercado, sí. Pero ese marco, a pesar de su éxito monumental, está construido sobre unos pilares muy, muy rígidos. Asume que la volatilidad es constante, que los movimientos del mercado siguen una distribución normal perfecta, la famosa campana de Gauss, y el supuesto más heroico de todos, que los inversores actúan siempre de forma completamente racional. Y ahí es donde la realidad golpea, ¿no? Porque cualquiera que haya seguido el mercado 5 minutos sabe que es de todo menos racional. Hay pánico, hay euforia, hay memes que mueven acciones. Cuando esas emociones entran en juego, la fórmula clásica patina. Se queda corta, sí. Y lo más interesante es por qué. No es solo que falle, es que ignora sistemáticamente un comportamiento humano fundamental, nuestra tendencia a ver patrones, a buscar narrativas. Los analistas técnicos se ganan la vida buscando formaciones como hombro-cabeza-hombro en los gráficos. Para el modelo de Black-Scholes todo eso es simple ruido. Aleatoriedad sin sentido que debería ignorarse. Exacto. Pero para un inversor asustado u eufórico, esos patrones son la señal que estaban esperando. Son reales en sus consecuencias, ¿entiendes? Claro. Y esa es la idea que ya apuntaba gente como Benoît Mandelbrot con su trabajo sobre fractales. Él decía que la aleatoriedad del mercado no es tan suave como la de tirar una moneda. Es una aleatoriedad salvaje, con saltos bruscos. Lo que Riane y David proponen en este artículo es dejar de tratar esa psicología colectiva como un error y empezar a tratarla como una parte intrínseca de la dinámica de precios. Proponen una pregunta radical: ¿y si podemos modelar esa complejidad en lugar de descartarla? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No proponen tirar el modelo antiguo a la basura, lo cual sería muy atrevido. Proponen generalizarlo. ¿Qué significa eso exactamente? Es un enfoque muy inteligente. No dicen Black-Scholes está mal, sino Black-Scholes es un caso especial, es incompleto. Es como decir que la física de Newton funciona perfectamente para lanzar una pelota, pero necesitas la de Einstein para entender un agujero negro. Ajá. Black-Scholes describiría la evolución promedio del mercado, la autopista principal en un día sin tráfico. Pero la dinámica real, el camino exacto que toma cada coche, con sus acelerones y frenazos, eso depende de algo más. Y para modelar esos acelerones y frenazos, introducen un concepto nuevo en la ecuación, una medida matemática, que llaman μ, y la interpretan como una medida de confianza o incertidumbre. Suena muy abstracto, la verdad. A ver, pensemos en ello de una forma más intuitiva. Imagina que el modelo Black-Scholes clásico tiene un dial invisible que está permanentemente fijado en el número 5, que representa un mercado perfectamente racional. Lo que Riane y David proponen es que ese dial se puede mover. ¿Vale? Si lo giras hacia el 2, la fórmula empieza a comportarse como si hubiera pánico, sobrereaccionando a las malas noticias. Si lo subes al 8, simula un estado de euforia, donde se ignoran los riesgos. O sea, no es que midan el ánico real de Wall Street con un termómetro, sino que crean una herramienta matemática que permite simular esos escenarios. Te permite preguntar, ¿qué pasaría con los precios si el mercado entrara en modo irracional? Has dado en el clavo. Pero eso también revela el desafío gigantesco que tienen por delante. ¿Cómo calibras ese dial?
¿Cómo decides si hoy el mercado está en un 4,5 o en un 7,2? Claro. El propio artículo es muy honesto al respecto, ¿eh? Lo deja abierto como una vía para futuras investigaciones. Reconocen que definir y medir esta MU a partir de datos reales es el siguiente gran paso. Y es un paso de gigante. Claro, porque si no, te quedas con una teoría elegantísima pero inaplicable. ¿Cómo lo resuelven para poder seguir adelante y probar su idea? Aquí es donde dan un paso muy astuto. En lugar de intentar modelar cualquier tipo de incertidumbre, lo que sería imposible, se centran en un tipo muy específico y matemáticamente tratable, la autosimilitud. Ok, autosimilar, fractal, son palabras que hemos oído. Pero, a ver, ¿qué tienen que ver con un gráfico de bolsa? Suena a geometría, no a finanzas. Pues la conexión es más intuitiva de lo que parece. Piensa en la costa de un país. La miras en un mapa y tiene una forma irregular, llena de bahías y cabos. Vale, Si haces zoom en un trozo de esa costa, la forma sigue siendo igual de irregular y compleja. Y si haces zoom otra vez, lo mismo. Un fractal es eso, un patrón que se repite a diferentes escalas. entiendo. Los autores proponen que el comportamiento de los inversores podría tener esa propiedad. La misma psicología que lleva a buscar un patrón en un gráfico de un día podría estar operando en un gráfico de un mes o de un año. O sea que le están dando una base matemática a la intuición de los analistas técnicos, que buscan los mismos patrones una y otra vez en diferentes marcos temporales. Exactamente. Al asumir esta estructura fractal, pueden hacer los cálculos, pueden generar simulaciones y ver qué aspecto tendría un mercado que se comporta de esta manera. Pero, y es un pero importante, sigue siendo una asunción. Asumen que el mercado es autosimilar para poder trabajar. Y no solo eso. Leo en el artículo que para que las matemáticas funcionen necesitan que se cumpla una condición técnica. 4R 5 al cuadrado. Un momento, eso parece muy restrictivo. Traducido, que 4 veces el tipo de interés en riesgo sea mayor que la volatilidad al cuadrado. ¿No deja eso fuera un montón de escenarios de mercado? Especialmente los más volátiles, que son precisamente los que intentan modelar. Es la pregunta clave, y los autores se la hacen. Es cierto que a primera vista parece una limitación seria, pero aquí es donde las matemáticas se ponen exigentes. Para que este universo fractal no se descontrole y genere resultados absurdos como precios negativos o infinitos, el modelo necesita una especie de ancla a la realidad. Ajá. Esa ancla es la condición 4R sigma al cuadrado. En términos sencillos, exige que el rendimiento que obtiene sin riesgo, el tipo de interés, sea lo suficientemente significativo en comparación con la locura del mercado, la volatilidad. Es como decir que tiene que haber una fuerza de gravedad, por pequeña que sea, que impida que todo salga volando. Es una analogía pedagógica. Si la volatilidad fuera altísima y los tipos de interés casi nulos, un escenario de caos casi absoluto, el modelo matemático se rompería. Pero los autores argumentan que no es tan limitante como suena. Citan un ejemplo concreto. El índice S&P 500, el 4 de abril de 1995. A ver. El tipo de interés era del 5,91% y la volatilidad sorprendentemente baja, del 7,67%. Al hacer los cálculos, la condición se cumplía con un margen enorme. Es su forma de decir: nuestro modelo funciona en mercados normales, aunque quizá no en medio de un apocalipsis financiero. De acuerdo, es una limitación honesta. Asumiendo que se cumple, ¿qué pasa entonces? Todo esto suena muy teórico, pero ¿qué aspecto tiene? La verdadera revelación llega cuando los autores nos enseñan los gráficos, cuando podemos ver cómo esa incertidumbre deforma el precio de una opción. En la figura 1 del artículo, comparan su modelo con el clásico. La línea de puntos rojos es el precio de una opción de compra según Black-Scholes. Una curva suave, elegante, predecible. Es la referencia. La que todo el mundo estudia en la carrera. Pero al lado aparecen otras líneas, una verde y una azul, que corresponden a su modelo cuando mueven ese dial de la incertidumbre, la MU. Y ya no son tan suaves. De repente el precio ya no es único. Dependiendo de la percepción del mercado, el precio puede ser más alto o más bajo que el que dicta el modelo clásico. Lo que esto significa, fíjate, es que el modelo puede generar una horquilla de precios posibles, no solo uno. ¿Podría explicar por qué a veces las opciones parecen sistemáticamente sobrevaloradas o infravaloradas respecto a Black-Scholes? Quizás no es que el mercado esté equivocado, sino que está operando con una percepción del riesgo diferente. Diferente a la del promedio ideal, claro. Pero
Lo que más me ha llamado la atención no es el precio en sí, sino cómo cambia el mapa del riesgo. Me refiero a las griegas: delta, gamma, teta. El cuadro de mandos de cualquier trader. Son las métricas que te dicen cómo de sensible es tu posición a cambios en el precio, en el tiempo y en la volatilidad. En el modelo clásico, estas métricas también se representan como superficies suaves y predecibles. Son como colinas perfectamente redondeadas. Te dicen claramente, el punto de máximo riesgo está aquí. Son superficies limpias, casi tranquilizadoras. Pero en las imágenes que genera este nuevo modelo, es como si un terremoto hubiera pasado por esas colinas. Las superficies se llenan de ondas, de baches, de una especie de ruido estructurado. Es como comparar un lago en calma con un mar agitado. Esa es la imagen. Y para un trader, la diferencia es abismal. Una colina suave te dice que el riesgo cambia de forma gradual. Si te mueves un poco, el riesgo cambia un poco. Pero un mar agitado te dice que el riesgo puede tener cambios bruscos e inesperados. Puedes moverte un poco y de repente caer en el valle de una ola o ser golpeado por la cresta. El riesgo cambia de forma no lineal y compleja. Exacto. Me recuerda a mis primeras experiencias intentando operar. Creía que tenía todo controlado, el riesgo cubierto según los libros, y de repente un pequeño movimiento del mercado me hacía un agujero en la cuenta que no tenía ningún sentido. Esto que comentas le pone una estructura matemática a esa sensación de fragilidad. Exacto. Piensa en la crisis de 2008 o en el flash crash de 2010. Los modelos clásicos se rompieron porque no entendían el pánico, asumían un lago en calma y se encontraron con un tsunami. Este modelo, con sus valles y picos de riesgo inesperados, sugiere una estructura para ese tipo de fragilidad. No es solo que la gente tuviera miedo, es que el propio mapa del riesgo cambió de forma violenta, algo que una superficie suave no puede capturar. Por ejemplo, en el gráfico del gamma, que mide la aceleración del riesgo, el modelo clásico muestra un único pico de riesgo, pero en el modelo autosimilar, para ciertos valores del dial μ, no hay un único pico, sino una serie de picos y valles. ¿Qué significaría eso en la práctica? Significaría que el riesgo no está concentrado en un solo punto, como cuando el precio llegue a 100. En cambio, el riesgo es como un campo de minas. Hay muchos pequeños puntos de inestabilidad repartidos por todo el mapa. Vaya. El modelo clásico te dice, cuidado con esa montaña de allí. Este nuevo modelo te dice, cuidado, todo el terreno es una cordillera escarpada y llena de barrancos ocultos. Y eso tiene consecuencias enormes para la gestión del riesgo. Los traders dedican su vida a crear coberturas, las famosas posiciones delta neutrales, donde teóricamente están protegidos ante pequeños movimientos del precio. Y a veces, esas posiciones explotan sin una razón aparente, según la teoría clásica. Este nuevo enfoque sugiere una posible causa. El modelo clásico suaviza la realidad, la idealiza. Tu cobertura funciona mientras estás en una ladera suave de la colina, pero si el mercado da un pequeño paso y caes en uno de esos barrancos que el modelo clásico no veía, tu cobertura se rompe y las pérdidas se disparan. Este modelo captura una fragilidad que el otro ignora. Exactamente. Entonces, el artículo concluye que este modelo no solo genera precios exóticos, sino que revela una dinámica de riesgo mucho más compleja, y que ese parámetro μ, nuestro dial, podría ser una forma de capturar el comportamiento de inversores con poca confianza o con un exceso de euforia. Lo que implica es que si esta visión del mercado es más acertada, gestionar el riesgo es mucho más difícil de lo que pensábamos. Ya no basta con cubrirse en un punto, hay que tener en cuenta toda esa textura rugosa del riesgo. Es un cambio de mentalidad profundo. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un resumen para asentar las ideas clave. Hemos analizado un intento muy serio de ir más allá del legendario modelo de Black-Scholes. Y es importante recalcar que no es una demolición, es una ampliación. Construyen sobre los cimientos existentes, no los derriban. La idea central es que el modelo clásico es solo un promedio, un caso ideal, y que la realidad del mercado está influenciada por lo que ellos llaman una medida de incertidumbre, que intenta reflejar la psicología colectiva de los inversores. Y para que esto no se quede en pura filosofía, utilizan una herramienta matemática concreta, los fractales y la autosimilitud, para poder hacer cálculos y simulaciones. Y el resultado de esas simulaciones es la clave. Perfiles de riesgo mucho más complejos y rugosos. Esas superficies llenas de ondas como un mar agitado podrían reflejar mucho mejor la inestabilidad y fragilidad real del mercado que las suaves y predecibles colinas del modelo tradicional.
El artículo, sin duda, abre una puerta fascinante. Y justo en sus últimas líneas, los autores dejan caer una idea que lleva todo esto a un nivel completamente nuevo. Sugieren que los pesos de esta medida de incertidumbre, esos parámetros μ de nuestro dial, podrían incluso cambiar con el tiempo. ¿Qué implicaría eso? De paso, fuera un modelo donde la propia ecuación aprende y adapta en tiempo real su percepción del miedo o la euforia del mercado. Imagina un modelo que no solo se alimenta de precios, sino también del análisis de sentimiento de noticias financieras o de la conversación en redes sociales, para ajustar su parámetro de incertidumbre momento a momento. ¡Wow! Estaríamos pasando de una fórmula estática grabada en piedra a una que tiene su propio pulso, que está viva. Exacto. Un pulso que intenta seguir el ritmo del corazón, a menudo irracional, del mercado. Ya no sería una foto fija, sino un vídeo en directo. Ese es el horizonte que abre este tipo de investigación. Un modelo que no solo calcula, sino que quizá, algún día, pueda llegar a sentir el mercado. Una idea tan potente como inquietante. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.